¿Cómo están? ¿Todo bien? Frío. Siento que tengo más frío que cuando es en la noche, no sé por qué. Con las manos bien heladas y toqué. Y siguen heladas. Este mensaje lo debía haber dado antes de que se inmortalizara en internet por siempre. Ahorita van a saber por qué. Y sí, la verdad es que estoy un poco nervioso por este mensaje que voy a dar. Y voy a decir como cuando dicen en los programas, ¿no? En los programas de televisión, estas palabras que voy a decir son propiedad de su autor y no tienen nada que ver con nuestros pastores. Son mi opinión, es algo mío. Y últimamente en mi algoritmo de internet, no sé si ustedes sepan qué es el algoritmo, pero es un sistema de programación básicamente que lo que hace es que a todo lo que tú reaccionas y ves en internet, en tus redes sociales, pues el algoritmo lo que va a hacer es que como te gusta eso, te va a ir enseñando eso más y más y más hasta que no le pongas atención, te lo va a dejar de mostrar. Y hay dos redes sociales que son bastante agresivas en ese sentido en el algoritmo, y una es Twitter y otra es TikTok. Instagram y Facebook son un poco más tranquilonas en ese sentido, pero TikTok y Twitter son el Hades, o sea, son el infierno, literal, pero pues muy entretenido. Y en mi algoritmo últimamente de TikTok y de Twitter, se me ha llenado de un debate infinito, al parecer, de protestantes contra católicos. Ambos somos cristianos, ambos se nos denomina como cristianos porque creemos en Jesús y creemos en Cristo, y están estas dos ramas gigantes, ¿no? El protestantismo y el catolicismo. ¿Por qué me aparecen? Pues porque me la quedé viendo todo, o sea, siempre los veo, pues, o sea, es infinito, es increíble, es infinito el debate, y he aprendido muchas cosas, y debaten sobre muchas áreas de la religión cristiana, que no vamos a hablar de eso ahorita. Pero me puse a pensar en qué es lo importante en la iglesia. A raíz de escuchar tantas cosas en las que hay que debatir, tantos aspectos, me puse a pensar, ok, unos tienen la razón de un lado y el otros en otras cosas también tienen la razón. Es la verdad. O sea, no podemos desechar todo lo de un lado y nos vamos por este otro lado, o desechar lo de los católicos porque nosotros somos protestantes, o lo de los protestantes, desechar todo y así. No sé si me di a entender, pero cada quien tiene una razón de por qué hace las cosas, y en ciertos puntos cada uno tiene una razón. Pero me puse a pensar, ok, quitando todo ese debate, ¿qué es lo importante para la iglesia? ¿Qué es lo realmente importante en lo que nos debemos de enfocar como cristianos? Y te voy a leer una parte de la Biblia, está en Hechos 2, 43 al 47. Y la voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Me gustó como lo dice esta versión. Y en el título, hacia el principio, dice comunión de los creyentes. Esa es la última parte del capítulo 2 de Hechos. Si tú lees un poquito antes en Hechos, bueno, ¿qué estaba sucediendo? Jesús acababa de resucitar. Dice que pasó 40 días con los apóstoles, como que enseñándoles y dándoles instrucciones. 40 días. 40 días los apóstoles y Jesús platicando para ver qué rollo, ¿no? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo se trataba esto? ¿Qué iba a suceder con los creyentes? ¿De qué era este nuevo movimiento de Jesús? ¿De qué se trataba? Entonces, Cristo resucita el tercer día y pasa 40 días con los apóstoles para enseñarles, pues, de qué se trata el cristianismo y de qué se trata seguir a Jesús y qué va a pasar después. Luego les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Se quedan 120 personas reunidas, y llega el Espíritu Santo y los invade, los llena a los 120, y luego Pedro en Jerusalén hace como que la primera predicación después de que Cristo resucita. ¿Okay? Entonces los llena el Espíritu Santo y Pedro predica y da como que el porqué de que Jesús es Dios, y empieza a contar toda la historia desde Adán y Eva y Abraham, y empieza a desplegar toda la ley de los profetas y la ley de Moisés. Entonces
Bueno, ya sucede eso, ¿no? Dice que 3,000 personas se convierten a Jesús, son convertidas y se añaden a la iglesia de Cristo. Y luego sucede esto que está aquí, en lo que vamos a leer ahorita. Entonces, Hechos 2:43 al 47. Dice, comunión de los creyentes. Pongan atención a cada palabra aquí. Y aquí explica varios puntos de lo que la iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva, pero es la iglesia desde el principio, y lo que creo yo, a lo que interpreto, es que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Escucha, dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Cuando dice temor, la palabra original es admiración. ¿Okay? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Este versículo parece que el cristianismo lo excluyó así, no existe. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos, así dice. Y voy a empezar un poquito fuerte, pero hay una mosca aquí. A esta prédica le puse el elefante en el cuarto. No sé si tú has escuchado esa frase, pero el elefante en el cuarto es, pues literalmente es, si hay un elefante aquí, pues no lo podemos obviar, ¿estás de acuerdo? O sea, si hay un elefante en este cuarto, pues no lo podemos obviar. Es como cuando está el predicador y pues tiene la bragueta desabrochada y tú te das cuenta y dices, no puedo, o sea, qué padre lo que está diciendo, pero no puedo obviar que tiene la bragueta abajo. O cuando estás platicando con alguien y tiene un moco, por ejemplo, y tú dices, no puedo, o sea, te quiero mucho, quiero ponerte atención, pero tienes un moco, ¿sabes? Como, o sea, no te puedo poner atención suficiente. Y le puse eso porque no podemos obviar lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Y lo que está pasando en la iglesia hoy en día, y hablo de general, no puntualizo en ninguna, no digo que ustedes como Misión Vida ni otra congregación, estoy hablando en general. Nosotros, quieras o no, y te guste o no, somos la principal piedra de tropiezo para que otros conozcan a Jesús. No es las redes sociales, no es la ideología de género, no es la política, no es absolutamente nada más que nosotros como iglesia. La verdad es que no nos hemos comportado a la altura de lo que Jesús nos demanda y a la altura de los primeros creyentes que acabamos de leer ahorita. Pero si tú te sales un poquito de la burbuja cristiana y te pones a ver lo que la gente que a lo mejor no es creyente se queja de nosotros, hay una principal por sobre todas. Y son que la gente o los pastores o predicadores o la gente que trabaja en la iglesia se han hecho ricos a través del evangelio. Y no podemos quitar ese elefante en el cuarto. Las personas que se dedican al trabajo, por así decirlo, del evangelio se han hecho ricas a través de la ideología de las personas. Han aprovechado la religión y han acumulado dinero a través de décadas, incluso siglos, y se han hecho ricos. Es la verdad de las cosas. Eso es lo que está pasando y eso es lo que las personas fuera de la iglesia están viendo. Estamos haciendo mal uso de los recursos que entran a la iglesia. Y hace poco yo ponía en Twitter precisamente que la iglesia no puede estar en números verdes en cuestión de economía. Tiene que estar en dos opciones, o en ceros o en números rojos. Y me decía mi pastor, lo voy a ventilar aquí, pero me decía, no, pues entonces estamos súper bien porque estamos en números rojos. Yo sé que no era queja porque hemos visto la mano de Dios en todo lo que hemos hecho como Misión Vida. ¿Qué pasa cuando hay números verdes? Pues hay una ganancia. No me voy a poner a explicar todo de economía ahorita, pero hay una ganancia y algo tiene que pasar con esa ganancia, ¿okay? Con ese
superávit o con eso, eso que queda ahí de números verdes, algo se tiene que hacer, alguien se tiene que quedar con eso o acumularlo, no hay de otra. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito de eso y aquí hay varios puntos que toca la comunión de creyentes, es decir, que ellos aprendían de los apóstoles y que eso hacían, que ellos se reunían como comunidad y aprendían de los apóstoles. Voy a tocar dos puntos muy importantes que considero que son los más importantes en esto, porque parece que algunas cosas se nos hacen bien fáciles de seguirlas, como, bueno, pues nos vamos a reunir en la iglesia y vamos a aprender de los apóstoles, que es lo que ellos nos instruyeron en la Biblia, entonces vamos a platicar de lo que los apóstoles enseñaban. Bueno, fácil, o sea, pues no nos duele, o sea, es normal, venimos los domingos, venimos a la iglesia cuando hay reunión, eso es, bueno, no pasa nada. Pero vamos a hablar, para mí, lo que considero lo más importante, que es que es el versículo 44 y 45, y la última parte, que es todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y el 45 dice: vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Vamos a detenernos ahí un poquito. Y yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, bueno, vamos a pedir el diezmo, ¿no? ¿Por qué el diezmo? No, pues hay una explicación gigante. Entonces, yo lo he escuchado muchas veces esto. Sí, es que la iglesia en el principio todos vendían y daban todo y pues así era, pero ¿sabes qué? Pues nos vamos a hacer más lights y vamos a pues pedir el diezmo nomás. Hay un principio detrás de esto. La Biblia, ¿cómo lo puedo explicar? La Biblia no nomás es la letra escrita, sino que detrás de lo que se escribe hay un principio detrás. Entonces, ¿cuál es el principio detrás de eso que estamos leyendo? Es que es esencial en la iglesia, o es parte esencial, es la iglesia, por mejor decirlo, que no haya necesidad entre sus congregantes. ¿Sí? Eso es, no es un aspecto de la iglesia, sino que la iglesia es eso. Se reúnen todos para escuchar la palabra de Dios, para hacer comunidad, pero otro aspecto importante que no podemos quitar, que es la naturaleza de la iglesia, es que suple necesidades de las personas. Y voy a hablar un poquito de ganar dinero de la iglesia. Voy a hacer un paréntesis, o es la mayor parte de la predicación aquí. Y hoy vivimos en una lógica de la productividad. Lo que domina nuestro sistema y nuestra estructura social, más allá de que si eres creyente o no, es que lo principal que tiene que haber es productividad. Es lo máximo. En una empresa que tiene que haber productividad. Entonces la gente dice, bueno, no, que los empresarios le dan trabajo a la gente. No, espérate. Los empresarios necesitan que la gente trabaje, pero si ellos pudieran, pues compran máquinas. Si son más productivas y más baratas, van a comprar máquinas y te van a quitar el trabajo, sino que necesitan que gente trabaje. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es un bienestar social, sino es la productividad, punto. Una empresa tiene que estar en números verdes, punto. Su propósito principal, si hace carros, si hace comida, si hace lo que tú quieras, es la ganancia, la rentabilidad y la productividad. ¿Qué sucede? Y no tenemos que obviar esto, que la iglesia se ha convertido en una empresa y que la misma lógica que gobierna una empresa ha gobernado la iglesia. Y nuestro principal motivo es la rentabilidad y la productividad en la iglesia, que haya números verdes y que haya ganancias, ya sea en dinero o ya sea en número de personas, como quiera, pero que haya una productividad, que haya una rentabilidad. Y esa ha sido nuestra naturaleza en los últimos años y las últimas décadas, yo podría decir. Entonces, me vas a decir que entonces los pastores no pueden ganar dinero de la iglesia, y te voy a citar lo que los pastores que ganan dinero de la iglesia normalmente citan para justificar que se gane dinero, ¿ok? Viene en 1 Corintios 9, viene en todo el capítulo 9, pero vamos a nomás tomar un versículo porque si no pues nos vamos a ir muy largo. Y en el 1 Corintios 9:18 dice:
¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio, este es Pablo, al predicar el evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho, este es muy importante, como predicador del evangelio. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el contexto de primera de Corintios 9? Si tú ves al principio, Pablo les estaba enseñando sobre comer o no comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué esto era importante? Porque en ese tiempo pues había muchos dioses, muchos ídolos que ellos tenían y pues estaban en Grecia. Y pues era normal que sacrificaran, como una ofrenda, pues por ejemplo, a un ídolo. Entonces, pues no se iba a tirar, la comida no se iba a echar a perder, sino que se la comían. Entonces ellos decían, bueno, ¿está bien o está mal? O sea, que se tire comida, no se tire comida, ¿qué hacemos? O sea, es un problema real. Entonces Pablo les enseña. Tú también te puedes ir a Romanos 14, donde viene una explicación, porque pues todos estaban pasando por el mismo problema, parecido. Entonces en 1 Corintios 9, Pablo les está diciendo que si es justo o no es justo comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces Pablo les dice que si es justo o no es justo que él gane dinero de la iglesia. Ahora también estaba pasando algo, que muchos pensaban que Pablo no era un apóstol, porque no había estado literalmente con Jesús. Entonces Pablo tenía un problema con la iglesia de ese día. Estaban los 11 apóstoles, porque Judas ya no estaba, y se supone que Pablo era el 12 o el 13, depende cómo lo quieras ver. Entonces a todos los demás eran apóstoles y se sustentaban de la iglesia. Ahora, cuando se sustentaban de la iglesia no tenían un salario, era muy diferente, ¿okay? No era un salario, sino que ellos pues como personas tenían necesidad de comer. Entonces cuando ellos iban a tu iglesia, ellos les daban comida. Es muy diferente a tener un salario, muy diferente, sino que ellos tenían necesidad de comida y bueno, pues cuando vengas vas a comer. Entonces también Pablo les dice, no tengo necesidad de tener una esposa como lo tiene Pedro. ¿Por qué? Porque si Pedro tenía una esposa, viajaba con su esposa, entonces tenían que sustentar a Pedro y a su esposa. Por eso está diciendo eso. Entonces está hablando de todo esto, no tengo derecho, se vale o no se vale. Bueno, porque recordemos que al principio lo más importante era la enseñanza directa de los apóstoles, porque ellos habían recibido la palabra directa de Jesús. Entonces los apóstoles eran los que tenían que ir a todos lados a enseñar. Entonces enseñaban y bueno, los que aprendían pues lo compartían así. Pero era importante que los apóstoles fueran a donde tú estabas, porque ellos te daban la palabra directa. Y por eso decir, bueno, pues tenemos que dedicarnos a esto completamente, porque tenemos la palabra nosotros 12 y tenemos que ir a compartirla, entonces pues no tengo tiempo de trabajar. Entonces Pablo dice, ¿tengo el derecho o no tengo el derecho? Entonces Pablo concluye en que él sí tiene el derecho de hacerlo. ¿Okay? Entonces Pablo dice, yo sí tengo el derecho, pero renuncio a mi derecho. ¿Por qué Pablo renunciaba a su derecho? Porque él decía que si que lo mantuvieran era ocasión de que las personas no escucharan el mensaje. Él decía, yo prefiero 1000 veces que escuchen el mensaje a ser una piedra de tropiezo para alguien que va a conocer a Jesús. Escucha el principio. Tenía un derecho, según Pablo, sí, y según Pablo también los apóstoles tenían un derecho de ser mantenidos por la iglesia, porque nomás ellos podían ir enseñando. Hoy en día es totalmente diferente, lo tenemos escrito, ¿ok? Ahora, casualmente, esto era solamente para los apóstoles. Si tú lees el título de 1 Corintios 9, dice derechos de los apóstoles nomás. Hay dos corrientes en el cristianismo, si hay o no hay apóstoles hoy en día. Entonces, vamos, para acabar fácil, si un pastor cree que hoy en día ya no hay apóstoles, esto no aplica para él. Y no puede justificarse con esto. Punto. Porque esto nomás era para los apóstoles. ¿Ok? Entonces, si alguien cree que alguien gana dinero y cree que todavía hay apóstoles y que él es un apóstol, bueno, ahí vamos viendo si eso no es un apóstol. ¿Ok? Pero si por default él en su dogma o en su teología o en su doctrina cree que no hay apóstoles, perdóname, pero esto solamente era para los apóstoles. ¿Ok? Muy importante. No es subjetivo, no es gris, esto es para los apóstoles y punto. Se acabó.
Entonces, Pablo es impresionante porque él dice, bueno, la Biblia nos enseña que él vendía tiendas, lo que sea que eso signifique, pero el punto es que era un vendedor, él trabajaba. Pablo, que había recibido directamente la palabra de Jesús cuando se encontró con él, que tenía la responsabilidad de predicar y viajar, él trabajaba. Y en un sistema que era 1000 veces difícil que hoy en día, pero mucho más difícil. Entonces Pablo decía, si yo ganar dinero de ustedes es ocasión de tropiezo, lo quito y me voy a esforzar porque amo tanto a Jesús, quiero predicar su palabra, quiero que tú lo conozcas, voy a quitar todos los obstáculos que puedan detener que encuentres a Jesús y que el mensaje sea obstruido, porque amo más a Jesús que mi trabajo como apóstol. Amaba más a Jesús que su título como apóstol, que su derecho. Y él decía, voy a quitarme de mi derecho para que más personas puedan conocer a Jesús. Y si hoy la ecuación está muy simple, si hoy en día vemos en redes sociales que las personas se quejan de Jesús y de la iglesia porque los pastores se hacen ricos y ganan dinero, si amas a Jesús tienes que dejar de ganar dinero a la iglesia, punto. Porque eso lo hizo un apóstol y él concluía que tenía el derecho, pero sin embargo, él amaba más el mensaje de Cristo y la conversión de las personas que lo que él pudiera ganar. No podemos seguir obviando lo que está pasando. Tenemos que entender que lo que hacemos cada domingo no es un show. No es para ganar nada. Es para que más personas conozcan la historia de Jesús. Es para que más personas conozcan que hay alguien que vino a rescatarlos y a salvarlos y a protegerlos y a amarlos. No podemos poner por encima números, no podemos poner por encima ganancias, no podemos poner por encima nuestros deseos por Jesús. Y yo sé que en Misión Vida ahorita no está pasando y no pasa, pero estamos empezando un año nuevo y que tengamos conscientes de que nuestra tarea como iglesia es suplir las necesidades de las personas. Y hay algo que me fascina en eso que estamos leyendo y está en el versículo 46. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y esta parte es hermosa, el versículo 47. Y hallando favor con todo el pueblo. En otra versión dice, todos en la ciudad los querían. Todo el pueblo o toda la ciudad o toda la nación donde hay cristianos, ¿nos quiere? Pregúntate eso. ¿Nos quiere la sociedad que no es? Aquí no dice todos los judíos los amaban, todos los romanos los querían, todos los creyentes. No. Cualquier persona que se topara con la iglesia de Jesús en Hechos, los amaban. Porque veían que era una comunidad que no buscaba ganancias. Es más, dime dónde hay una campaña para traer a las personas a la iglesia. Aquí, dime dónde. Dime dónde ellos buscaban traer personas. O sea, dime una parte donde ellos trataban de traer personas a la iglesia. Una, y no vas a encontrar. Porque más adelante está la clave, pero quería decir eso porque la gente que se encontraba con ellos no veía una comunidad que quería convencerlos de algo. No veía una comunidad que quería demostrar que ellos tenían la religión correcta. Veían una comunidad que cada persona que llegaba veía sus necesidades suplidas, que a nadie le faltaba nada y que partían el pan todos los días, que tenían comunión, que se amaban.
¿cómo no vas a querer una comunidad así? ¿Cómo no vas a admirar a una comunidad que hace eso? Pregúntate si como cristiano lo que estás haciendo es para que toda la ciudad nos ame. Porque es bien fácil y decimos, no, tenemos que ser diferentes al mundo. No, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, verdad? No somos para solapar absolutamente nada. Tenemos que hablar con la verdad y lo que está mal, está mal. Pero la iglesia al principio estaba tan llena de Jesús y del Espíritu de Dios que todos los querían. Ve a Jesús caminando en los evangelios. Todos amaban a Jesús. Los que querían estar contra Jesús eran los religiosos que querían demostrar que él no era el Mesías. Pero después de los religiosos, quita a los religiosos. O sea, el que le iba, Pilato le dijo, no entiendo. ¿Por qué te quieren matar? No entiendo. O sea, no hallo nada malo en ti. Pilato, el que lo condenó a muerte prácticamente, le dijo, no entiendo por qué te quieren matar. No entiendo por qué te quieren sacrificar, pero pues es lo que tengo que hacer, ellos lo piden. Pilato, los gobernantes de ese tiempo, los enfermos amaban a Jesús. Y como ellos amaban a Jesús, cuando Jesús por medio del Espíritu Santo los inunda, la gente los amaba. Y vamos a pasar a la última parte que dice, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. No dice que ellos hacían algo activamente para traer gente a la iglesia, sino que Dios mismo añadía a los que iban a ser salvos. Y está bien curioso porque un versículo anterior dice que ellos alababan a Dios y luego dice el Señor añadía. Entonces aquí está muy curioso porque cuando dice Dios, la palabra textual que está en el griego literal es Theos, que es Dios, es la divinidad suprema. ¿Okay? Pero casualmente el escritor Lucas no vuelve a poner Dios añadía, sino dice el Señor. Ahora, ¿qué es la palabra Señor? Es la palabra griega kurios. Y kurios no es la divinidad suprema, es la autoridad suprema. Y hay una gran diferencia, porque dice, alababan a Dios, a la divinidad suprema. Pero ¿quién añadía? El que tenía la autoridad suprema. ¿Quién era el único con autoridad para añadir a los que han de ser salvos? El Señor, no nosotros. Nosotros no tenemos la tarea de convencer. El que tiene la autoridad suprema es el que añadía a los que habían de ser salvos. Y cuando hay predicadores invitados a una iglesia, dicen, el tiempo de la cosecha ya viene, vas a cosechar lo que has sembrado, y lo que tienen en la mente es, vamos a llenar esta iglesia, vamos a tener 3 reuniones y viene el tiempo de la siega y vamos a llenar este lugar. Y no, ¿sabes qué es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es que cuando nosotros como iglesia cosechemos ese fruto, es un fruto que trae amor a las personas, que trae bondad, que trae paz, que trae templanza, que trae benignidad. Ese es el tiempo de la cosecha. No vamos a cosechar personas, vamos a cosechar el fruto del Espíritu Santo. Y al cosechar el fruto del Espíritu Santo, la ciudad nos va a amar. Y al amarnos y al cubrir las necesidades de las personas, Dios, el que tiene la autoridad suprema, va a confiar en su iglesia para traer a sus hijos a nosotros. No somos nosotros. Nada de lo que hagamos va a traer gente. Escúchame. Pero si compartimos, si suplimos necesidades, el que tiene la autoridad de traer gente, las va a traer. Y te voy a leer un discurso, no sé si tuviste la película de La Sociedad de la Nieve, pero hay un discurso que casi me aguanté las ganas de llorar cuando lo estaba escuchando.
Bueno, si tú no sabes de qué se trata esta película, La Sociedad de la Nieve es una película que está en Netflix, que se trata de un avión de pasajeros uruguayos que se estrella en la cordillera de los Andes y quedan vagados ahí por mucho tiempo, ¿ok? No tienen absolutamente nada, es un frío terrible y están tratando de sobrevivir. Y hasta comen carne humana en el proceso porque no hay nada que comer. Y hay un discurso que está bien impresionante. Es entre uno de los que sale ahí que se llama Numa, así se llama, y otro que se llama Arturo, así es otro. Entonces dice, te lo voy a leer. Numa era alguien creyente que en escenas al principio tú lo ves en la iglesia. Entonces le dice, Numa le dice a Arturo, no pierdas la fe. Y Arturo le contesta, tuve más fe de la que tuve en toda mi vida. No te rías de mí, pero mi fe, discúlpame Numa, no está en tu Dios. Porque ese Dios me dice lo que tengo que hacer en mi casa, pero no me dice lo que tengo que hacer en la montaña. Lo que está pasando acá no se puede ver con los ojos de antes, Numa. Este es mi cielo, y señala el techo del avión, y yo creo en otro Dios. Creo en el Dios que tiene a Roberto en la cabeza cuando viene a curarme mis heridas. En el Dios que tiene Nando en las piernas para salir a caminar sin condiciones. Creo en las manos de Daniel cuando corta la carne y Fito cuando la reparte sin decirnos a qué amigo perteneció. Y así podamos comerla sin tener que recordar su mirada. Yo creo en ese Dios, creo en Roberto, en Nando, en Daniel, en Fito y en los amigos muertos. Y esta persona no se estaba dando cuenta que en el Dios que creyera en Jesús. Porque Jesús es nuestras manos. Jesús es el que visitas a gente en la cárcel. Cuando alguien tiene hambre y le das de comer, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios en el cielo que está gobernando desde su trono, sino que Él nos dice, cuando le den a otros, me están dando a mí. Cuando visiten a gente en la cárcel, me están visitando a mí. Cuando suplan las necesidades, me están supliendo a mí las necesidades. Y esta persona, sin saber, estaba diciendo, si crees en el Dios de Roberto, estás creyendo en Jesús. Si crees en el Dios de Nando, que hace algo por ti, estás creyendo en Jesús. Porque ese es Jesús. Y te puedo apostar a quien sea de aquí que no sabes, porque yo tampoco sabía, cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Si tú lees la historia de Sodoma y Gomorra, tú vas a creer que el pecado es un pecado sexual. Pero nuestro odio hacia cierta comunidad nos ha hecho pensar que ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Y no hemos ido más allá. Hay historias en la Biblia que dejan el campo abierto, como que no cerraron el círculo completo y bueno, esto es interpretación, tenemos que buscarle. Pero fíjate que en la historia de Sodoma y Gomorra se cierra el círculo mucho más adelante en el libro de Ezequiel. Y te voy a leer Ezequiel 16, 49 al 50, este no lo pasé. Fíjate lo que dice. Esto es muy claro, ¿ok? Es muy claro. Así empieza. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza. Mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella, o sea, Sodoma, fue arrogante y cometió pecados detestables, que son estos que acabamos de leer. Por eso la destruí, como has visto. No dice, los pecados de Sodoma fueron el orgullo, la glotonería y que había relaciones sexuales del mismo sexo. Nunca leemos eso. Dice, había gente sufriendo, pobres y necesitados afuera de la ciudad. Y ellos eran arrogantes y orgullosos
para ayudarlos. Ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra. No fue otra cosa más que no ayudar al necesitado. Y vemos en la Biblia, más adelante con Jesús, que Él dice que va a ser peor para nosotros que ya conocemos a Jesús que Sodoma y Gomorra. Y no está hablando del pecado que tú y yo creemos, sino que está hablando de que si nosotros no ayudamos al necesitado, somos como Sodoma. Punto. Así es. Y te voy a leer algo que escribí como conclusión final. Y resume básicamente todo lo que te he compartido el día de hoy. La voracidad de buscar más gente no es por más gente en Cristo, es por más diezmos, porque el sueldo de muchos depende de la cantidad de personas que asisten. Y si su salario ya está cubierto, necesitan darle trabajo a sus hijos y familiares. Necesitan más productividad en la empresa familiar. Y no solo eso, cuando tu sueldo y tu estilo de vida depende de lo que hablas, prostituyes el mensaje. No puedes decir nada que afecte a que la gente se vaya, porque si la gente se va, tu cartera se adelgaza. La iglesia no se trata de ganar más dinero, ser rentable y crecer y expandirse en números. La iglesia trata de cubrir las necesidades de la mayor cantidad de gente posible. A alguien de la iglesia le falta comida, no puedes ganar dinero de ella. A alguien de la iglesia le falta buena educación, no puedes ganar dinero de la iglesia. A alguien le falta tener un techo donde vivir, no puedes ganar dinero de la iglesia. La muestra más grande de que el mundo está dentro de la iglesia no son los géneros musicales que tocamos, no es si aceptamos o no a las personas LGBT o si estamos a favor o no del aborto. La muestra más grande que el mundo está no solo dentro de la iglesia, sino que prácticamente tomó las llaves de la iglesia, es que nuestro motivo de hacer lo que hacemos es la lógica de la productividad, el consumismo y la ganancia. Nuestros objetivos y estructuras tienden a ser los mismos que las de una empresa, cuando todo lo que enseña la primera iglesia y el evangelio es todo lo contrario. La pregunta sería, ¿cuál es el límite? ¿Cuánto podría ganar un pastor? ¿Qué son necesidades y qué no? La respuesta sería, hasta que no haya una sola necesidad en los miembros de la iglesia, se puede ganar dinero. Y yo añadiría que ni siquiera así. Amar el mensaje de la cruz es despojarnos de nuestros derechos, al igual que lo hizo Jesús, al igual que lo hizo Pablo, para que otros puedan conocer de su amor. Cuando vemos a Jesús, algo que Pablo describe de Jesús en Filipenses 2, me parece, y dice que Jesús tenía todo, que era Dios en los cielos, pero que Él descendió a la tierra y se humilló, se despojó prácticamente de su derecho de Dios, que lo tiene, vino a la tierra y sufrió muerte y se sacrificó por nosotros, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se doble y todo el mundo proclame que Jesús es el Señor. Iglesia, necesitamos despojarnos de lo que creemos que es nuestro derecho para que otras personas puedan conocer a Cristo, puedan conocer su mensaje, puedan obtener redención, puedan tener perdón, puedan ser sanos y sus necesidades sean suplidas. Hoy, este 2024, oro para que Misión Vida sea una iglesia como hemos tratado de ser, y yo estoy consciente de eso, de suplir necesidades lo más que podamos, de despojarnos de nuestro derecho para que alguien se pueda sentar aquí, para que alguien pueda escuchar de Jesús, de quitar todos los obstáculos que pueda haber para que gente conozca a Cristo. Tenemos que tener esa misma actitud de Pablo, que sí a lo mejor puede ser justo, que sí a lo mejor
Tiene lógica que un pastor o una persona o un predicador gane dinero. Tiene lógica, tiene sentido, se dedica a eso. Pero si es un obstáculo, preferir el mensaje de la cruz que nuestro beneficio propio. Vamos a hacer una oración para terminar. Y Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias por la obra que has hecho en nosotros. Te pedimos que podamos ser una iglesia que supla necesidades. Que podamos ser una iglesia que ponga sobre todas las cosas el mensaje de la cruz, el mensaje de amor, de redención y de gracia que has traído para nosotros. Queremos ser la iglesia que enseña tu palabra, que hace prodigios, milagros, que la ciudad nos voltea a ver con admiración, con amor, y que aquellos que sean añadidos encuentren un oasis, no solo de suplir una necesidad espiritual, sino una necesidad física. Que nos des las herramientas para suplir las necesidades de cada uno que está aquí, Señor.